Bien, pues buenas tardes. Empezamos la quincena 4, que ya es la última quincena del primer trimestre, ¿vale? Y bueno, aunque eso afecta a todas las asignaturas, pero también este mensaje un poco pues es para, bueno, pues animaros a que queda solamente una quincena. A partir de la quincena 5, como sabéis, son las semanas ya de las prácticas aquí en la escuela y la semana de exámenes. Y nada, simplemente eso, pues animaros en este último sprint del primer trimestre que pasa súper rápido, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente, pues en general vais bastante bien, al menos en la asignatura de fabricación. Y bueno, en esta quincena, como ya comentamos, bueno, voy a compartir pantalla para echar un vistazo a la plataforma. Pues en esta quincena 4, en proceso de fabricación, pues vamos a acabar de ver la parte de arranque de viruta por torno, ¿vale? Entonces, pues tenemos un recurso didáctico en el que vamos pues a acabar de ver algunos aspectos, sobre todo el tema de las plaquitas, de cómo elegirlas, que será lo que veamos hoy, que es la parte de teoría. Y la semana que viene sí que me gustaría, pues es bastante importante, pues esta tarea que viene aquí de hoja de proceso, que es muy importante y que le quiero dedicar pues una clase entera pues para hacer un par de ejemplos que hay ahí resueltos para que podáis hacer el ejemplo pues después por vuestra cuenta fácilmente, porque es lo más importante del trimestre, ¿vale? Hemos ido avanzando, hemos ido viendo tipos de procesos, materiales, etcétera. Entonces, en el proceso de arranque y viruta hemos ido viendo distintas operaciones, herramientas, etcétera, y todo con un único objetivo, que es al final pues que nos den a lo mejor una pieza como esta, ¿no? Que nos digan, fabrícala, ¿vale? Pues qué operaciones hay que hacer y qué pasos tengo que seguir para finalizarla, ¿vale? Que será la última tutoría colectiva y el ejercicio último. Y además también, pues bueno, tenéis en esta quincena pues una tarea que es simplemente de identificar, pues dentro de un archivo PDF os damos unas cuantas fotos en las que tenéis que identificar los tipos de movimientos y un tipo test, ¿vale? Y bueno, esta mañana os he añadido una tarea que es totalmente voluntaria, pero sí que la he añadido porque, bueno, es un vídeo que hemos hecho aquí en el taller con Paco, que es uno de los maestros torneros que tenemos aquí, ¿vale? Que creo que, bueno, pues este vídeo explica una pieza muy parecida a la que hicimos el año pasado en prácticas y que, bueno, este año haremos algo bastante parecido. Entonces, aquí os he puesto que esta tarea es voluntaria, pero bueno, os animo a que visualicéis el vídeo porque seguro que os ayudará y si el que quiera, pues finalizar pues haciendo la hoja de proceso de la pieza que se ha fabricado en ese vídeo, ¿vale? Porque ahí va explicando todo lo que hacemos. Yo creo que con este vídeo, más el video quiz de la semana pasada, más todas las fotos que hemos visto, bueno, pues tenéis ya pues, los conocimientos suficientes para venir aquí y con una explicación sobre la máquina, pues empezar a trabajar sobre la máquina, que es el objetivo, ¿vale? Bien, pues hecha un poquito esta introducción y este también contexto, ¿no?, de la quincena 4, que es la última y por lo tanto es importante pues, ya pues, ir finalizando actividades, pues vamos a abrir el recurso didáctico, ¿vale?, que he preparado para esta quincena, ¿vale? Es un PDF. En el PDF pues puede parecer que hay pocas transparencias, pero la realidad es que después pues hay bastante información con eso, con anexos, links, etcétera, ¿vale? Entonces es importante pues verlo todo. Voy a poner un poquito más grande para... Así lo veis mejor, ¿verdad? ¿Lo veis bien en pantalla? Lo dejo aquí para poder controlar el zoom. Bien, pues como hemos comentado, la semana pasada vimos dentro del torno, vimos la descripción de la máquina, vimos cada una de las partes, las velocidades de giro, cómo se regulaba, cómo se amarra la pieza al plato, los sistemas de amarre. Y nos falta por ver, pues, lo que se ve aquí en la foto. En esta foto lo que se ve es, pues, la plaquita, como veis, ¿no?, con el arranque de viruta. Pues nos falta ver esta parte de aquí. Tanto la plaquita como todo este elemento aquí, que es
el portaherramientas, bueno, la herramienta que lleva la plaquita y sujeto pues, al portaherramientas que está dentro del torno. Nos falta ver estas piezas de aquí solamente. Es lo que nos vamos a fijar pues, en esta clase, ¿vale? Porque el resto de cosas las hemos visto ya, los contrapuntos, los nonios de regulación, etcétera, ¿vale? Bien, pues las herramientas del torno, pues al final son pues, estos elementos que veis aquí. Aquí hay una foto de una colección de distintas herramientas que podéis ver pues, que tienen distintas formas, ¿vale? Pues unas acaban en ángulo, otras acaban en filo, otras en ángulo hacia un lado, otras en recto, ¿vale? Otras incluso pues tienen una, como veis en este de aquí, pues tienen como una especie pues, de elemento, ¿vale? Que sobresale. Y al final, ¿por qué tienen distintas formas? Pues fundamentalmente porque al final la herramienta, o sea, este elemento de aquí, va a ir de alguna manera amarrado a la mesa portaherramientas y es lo que va a hacer la operación de mecanizado. Entonces, claro, en función de cómo tenga que arrancar el material, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que veis aquí, pues claro, si tengo que hacer pues, este ranurado de aquí, pues lo tendré que hacer a lo mejor con una pieza que sea pues como esta, ¿vale? Acabado en punta, porque tengo que hacer solamente pues una hendidura. En cambio, si tengo que hacer pues un ranurado como este, ¿vale? O un tronzado como este trocito de aquí, que se ve aquí, pues tendré que utilizar una herramienta pues, a lo mejor recta, ¿vale? Que me permita hacer ese refrentado. O si quiero hacer el cilindrado, pues necesitaré hacer pues otro tipo de herramienta, ¿vale? Es decir, la forma geométrica nos limita y nos orienta, nos ayuda pues, a tener que coger una herramienta u otra para hacer esa operación, ¿vale? Eso por una parte. Y después también veis que, bueno, todo es de color negro, bueno, es esta parte final. En esta parte final es donde tenemos lo que se llama el filo, ¿vale? O la plaquita, ¿vale? Por eso a veces al cuerpo de herramientas se llama portaplaquitas y al filo se llama placa o plaquita, ¿vale? Que es, porque eso es lo que realmente corta. Y muchas veces, pues la plaquita es un elemento que está que se puede sustituir, ¿vale? Está amarrado al portaherramientas con algún tipo, ahora veremos con distintos sistemas de amarre, ¿vale? Pues que se puede sustituir porque se puede desgastar, se puede romper, etcétera, ¿vale? Entonces, bien, esta es la idea fundamental, ¿vale? Es decir, elegimos en función de la operación y en función también del material, porque las plaquitas también tienen una dureza, pues en función de esos dos parámetros, del tipo de operación y del tipo de material que estemos torneando, que estemos mecanizando, pues podemos elegir o debemos elegir una plaquita u otra y una herramienta u otra, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un link, vamos a abrirlo para poder pues, ver con un poquito de detalle algunas de estas cosas que hemos visto, ¿vale? Bien, todas estas formas que habéis visto ahí son estándares, ¿vale? Después está la posibilidad de que cada uno se haga su propia herramienta, pero en principio hay herramientas estándares, ¿vale? Bueno, en esta primera transparencia, pues vemos algunos sistemas pues, más antiguos, ¿vale? Pero bueno, esto de aquí ya suelen ser más habituales, aunque normalmente, o sea, en este caso se ve que la placa está soldada al cuerpo, ¿vale? Pero eso no suele ser muy habitual. Lo más habitual es que tengamos un portaherramientas y aquí al final algún tipo de dispositivo para poder amarrar la plaquita con un sistema de amarre que puede ser con una brida, con un tornillo, etcétera, ¿vale? Bien, y aquí también pues lo que hemos comentado de la forma, ¿vale? No es lo mismo tener que hacer, como en este caso, bueno, esta foto estaría visto desde arriba, ¿vale? Digamos es la vista que hace que ve el tornero. El tornero se pone a tornear y ve por encima la pieza, ¿vale? Entonces, esta sería el portaherramientas, la plaquita, que sería este trocito triangular, ¿vale? Y está haciendo pues el cilindrado en ese sentido, ¿vale? Claro, esta forma, ¿vale? Te permite hacer este cilindrado. Aquí esta forma aquí te permite hacer el refrentado hacia arriba, ¿vale? Viene la flecha a nivel 2 y esta forma pues te permite tanto cilindrar como refrentar, ¿vale? O sea, hacer un torneado cónico en el fondo, ¿vale? Bien, por eso aquí vemos el ejemplo, ¿vale? De los casos más típicos. Y entonces en la siguiente transparencia, pues bueno, claro, nos enseñan, ¿vale? Que las plaquitas, bueno, pues se clasifican según una serie de parámetros geométricos, ¿vale? Además de dureza, tenemos parámetros geométricos, ¿vale?
El ángulo fundamental es el K, ¿vale? Que es el ángulo de posición, que es el ángulo que forma la plaquita, ¿vale? Con la dirección de mecanizado. Si estoy cilindrando, estaría yendo en esta dirección y el ángulo incidente, el ángulo de posición es este de aquí, de K. Y si estoy refrentando, en este caso sería este de aquí, ¿vale? Es como viene aquí definido, pues la forma en que se posiciona el filo de corte respecto de la pieza, ¿vale? Y se llama ángulo de posición. Bien, hay otros tipos de ángulos que podemos identificar, ¿vale? Que habla pues del ángulo de corte, sería este E, que sería este de aquí, ¿vale? Que es el ángulo que tiene la propia plaquita de sí mismo, ¿vale? No es un ángulo respecto del corte, sino un ángulo interno, ¿vale? Bien, después también, bueno, ángulo de posición secundario sería este K sub R, ¿vale? Que es el ángulo que forma la plaquita con la parte que no estamos mecanizando. Es decir, la K es el ángulo de posición, estoy mecanizando esta parte de aquí, y K sub R sería pues, el ángulo que queda en el otro lado de la plaquita. ¿De acuerdo? Bien, después también hay plaquitas que tienen el filo, digamos, este ángulo redondeado, ¿vale? Con un cierto radio, esos son los parámetros, R sub P. El ángulo de inclinación pues, sería este ángulo beta, que es el ángulo de inclinación respecto del plano horizontal, ¿vale? O sea, en este caso, como veis, este filo que veis aquí es un filo que está un poquito inclinado, no está en ángulo recto, ¿vale? Pues sería el ángulo beta. El ángulo de corte, ¿vale? Que es el ángulo en el que estamos arrancando el material, sería el ángulo que tiene con respecto de este elemento. El ángulo de incidencia, que sería el ángulo, es el alfa, que es este de aquí, ¿vale? Que es respecto de la parte vertical, es cómo incide el filo sobre la pieza, ¿vale? Que necesitamos siempre una cierta holgura, ¿vale? Para poder hacer este corte de refrentado. Bien, y el resto pues ya son otros parámetros más secundarios. Yo me quedaría que lo más importante, bueno, está también eso, pues el ángulo de desprendimiento, rompevirutas, que es esta parte, digamos, en las plaquitas muchas veces tiene estas dos hendiduras, ¿vale? Que vienen marcado por el número 1, 2 y la parte esa 3, ¿vale? Que es para facilitar pues, la rotura de la viruta, para que la viruta no se haga una viruta larguísima, sino que, porque eso puede ser hasta peligroso, ¿vale? Esto lo que ayuda es a romper la viruta, que no haga una viruta muy larga que después que puede ser un poco, eso, desde el punto de vista de seguridad, puede ser dañino, ¿no? Bien, las formas del filo, ¿vale? Es decir, cuando ves la plaquita, no toda la plaquita corta, sino normalmente hay un trozo de la plaquita que corta, ¿de acuerdo? Pues puede tener distintas formas y distintas longitudes, ¿vale? Aquí se ve que esta, digamos, es la plaquita, puede ser circular, rectangular o del tipo que sea, pero solamente hay una parte que es esta longitud L sub A, ¿vale? Que es la longitud del filo, que es la longitud que realmente está corta, ¿vale? Bien, después está el espesor de la plaquita, está claro, que sería, esto está visto desde arriba y esto desde, digamos, desde enfrente, pues sería el espesor que tiene. Y la forma de la sección, pues que esto es visto una sección de la plaquita, ¿vale? No visto desde arriba, que es lo que estábamos viendo, rectangular, sino visto desde la propia sección. Y veis, pues que tiene la forma esta del rompevirutas, ¿vale? Algunos, otros son planas, hay de distintas formas. Bueno, y todo eso está estandarizado, ¿vale? Bien, en cuanto a la forma, pues podemos encontrar, esta transparencia me parece que es muy importante, ¿vale? Claro, lo que podemos ver es que cada una de estas disposiciones nos permite hacer pues, una serie de operaciones. Por ejemplo, a esta disposición que se le llama A, ¿vale? A cada una de esas disposiciones veis que tiene una letra, A, B, D, F, G, H, J, K, L, N, que todas estas que vienen en esta parte de la izquierda, ¿vale? Son para mecanizados exteriores a la pieza, ¿vale? En este caso, pues sería mecanizados que hago por aquí fuera, ¿vale? Cilindrados, ranurados, roscados, etc.
Y estos que vienen aquí son interiores, que sería pues para hacer, en este caso no tengo aquí en esta pieza no tengo nada interior, pero sería por si tengo un taladrado interior, pues para taladrar por dentro o para mecanizar por dentro, ¿no? Un cilindrado interior, un mandrinado o cualquier otra operación interior, ¿vale? Que sería esta familia que viene aquí. Que veis que tiene una forma para poder meter la herramienta por la zona interior. Entonces, en la zona exterior, ¿vale? Pues tenemos esto. Entonces aquí, si ponemos el ratón, por ejemplo, en la A, veis que abajo aparece un dibujo en el que aparece la plaquita con los dos movimientos que puede hacer. Como puede ir hacia la izquierda y hacia arriba, eso quiere decir que puede hacer cualquier movimiento que sea de cilindrado o de refrendado. Si nos vamos al B, veis que con esta operación solamente se puede cilindrar. Si os planteáis el movimiento de refrendado, claro, con esa disposición de la plaquita, el filo de corte está en la esquina superior y no te permite subir hacia arriba, no te permite cilindrar, porque estarías tropezando con la parte inferior que no corta, ¿vale? Por lo tanto, esta disposición de 75 grados de posición nos permite solamente cilindrar. En el caso de, en este caso, pues con esa posición que tenemos nos permitiría pues cilindrar, o sea, tiene los dos movimientos permitidos, de cilindrado en un sentido y en otro, ¿vale? Hacia izquierda y hacia derecha, y después podríamos, con el filo que estaría abajo, el tema del refrendado. Aquí solamente nos permitiría refrentar, con G nos permitiría hacer los dos movimientos, bueno, entonces podemos ir viendo con cada uno, ¿vale? Todos los movimientos. En este caso, como tiene una forma recta, de rombo, ¿vale? Y esto está muy hacia afuera, pues nos permitiría incluso, como veis en esa pieza que viene abajo, nos permitiría incluso hacer una hendidura, un ranurado interior, porque nos podemos meter un poquito más para adentro, ¿vale? Con J solamente un cilindrado, etcétera, ¿no? O sea, podéis ir viendo en cada caso los movimientos que nos permiten. Yo creo que gráficamente se entiende. No sé si tenéis alguna duda sobre esto, ¿vale? Bueno, y si nos vamos a la familia, digamos, de las herramientas o del portaherramientas para cilindrados o para mecanizados interiores, pues bueno, tenemos esta pieza. Como veis en la pieza que se abajo, la zona rayada sería la zona de la pieza y estamos entrando a la pieza por dentro, ¿vale? Ahí en ese caso está haciendo un cilindrado y un refrendado interior, ¿vale? El K nos permitiría hacer también solamente un movimiento, que sería el cilindrado anterior, y así podemos ir viendo cada una de estas plaquitas y de estas portaherramientas qué tipo de movimiento nos pueden permitir, ¿vale? Como veis, la geometría y la disposición de la plaquita es fundamental para hacer cualquier operación de mecánica, ¿vale? Bueno, ahora viene la siguiente pregunta y es, ¿no? La plaquita amarilla, ¿cómo se amarra al portaplaquitas o al portaherramientas? Bueno, pues podemos encontrar de dos tipos, ¿vale? La forma de alojamiento, pues, bueno, podemos encontrar de cuatro tipos, ¿vale? Es el tipo C, el M, el P y el S, ¿vale? Entonces, primero es distinguir, digamos, la zona del alojamiento, que normalmente suele ser al final de la herramienta, ¿vale? Y suele tener, pues, una zona como rebajada donde puedes acoplar directamente la plaquita y posteriormente, pues ya con un sistema de amarre, ¿vale? Fijar la plaquita al portaherramientas. Entonces, si estamos con un tipo C, sería un amarre con brida, ¿vale? Entonces, hay una brida externa, exterior, que lo que hace es apretar la plaquita contra la propia portaherramienta, ¿vale? Puede ser, además de la brida, con un pasador, ¿vale? Es decir, con un tornillo, ¿vale? Que traspasa la plaquita y lo amarra directamente a la brida. Puede ser amarre con palanca, que ahora veremos en otro dibujo un poquito mejor, porque aquí no se ve muy bien, o amarre con tornillo, que es simplemente con un tornillo pasador que fija la plaquita pues, al portaherramientas.
Bien, pues como en tantas cosas en el mundo de la mecánica, ¿vale? Y de fabricación mecánica y montaje, igual que las roscas tienen su nomenclatura ISO, los tornillos, sus métricas, etcétera, que está todo estandarizado, pues también pasa lo mismo en este tema de las plaquitas, ¿vale? Las plaquitas tienen pues una nomenclatura, ¿vale? Una nomenclatura que es como esta que veis aquí, que tiene 9 ítems, ¿vale? El 1, el 2, el 3, hasta 9 ítems. Y cada una de estas letras hace referencia a uno de los parámetros de la forma de la plaquita. Por ejemplo, la T. Pues la T nos indica la forma de la plaquita. Si es tipo C, pues eso es un rombo cuyo ángulo interior es de 80 grados. Si es tipo D, pues tiene un ángulo de 55. Si es tipo K, es un rombo, pero que está situado, digamos, con una parte paralela a la pieza, ¿vale? Y sería con 55 grados. R es una circular, S es rectangular, T es triangular, y V y W, pues V es otro rombo, pero en vez de 55, pues son 35, es mucho más agudo, ¿vale? Y después tenemos este, que es una especie de hexágono, ¿vale? Un poco distinto y que se llama W. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, vemos en el código del portaplaquitas que es una T, pues sería esta plaquita triangular, ¿vale? N, el ángulo de incidencia, ¿vale? Que es este ángulo que hemos visto aquí, es el ángulo de incidencia de la plaquita frente a la pieza que estamos mecanizando, ¿vale? Entonces, entre 5, 7 o 0 grados, ¿vale? Entonces, en este caso, la plaquita que nos pone aquí es una tipo N, pues eso quiere decir que la plaquita es con un ángulo de incidencia igual a 0 grados, ¿vale? El tercer ítem es la G y hace referencia a la geometría y a las tolerancias. Entonces, por ejemplo, tipo G significa que las medidas tienen una tolerancia de 0,13, ¿vale? Y que además se puede inscribir un círculo, el IC, que sería esta columna de aquí, de 6,35, ¿vale? Bueno, entre 3,97 y 10, ¿vale? En concreto, en este caso, pues de 6,35. Si nos vamos a M, un tipo M es la misma tolerancia, pero con un círculo inscrito de 12, 12,7 sería un círculo mayor, cualquiera que sea la forma. Como en nuestro caso estábamos en una T, era triangular, estaríamos con este círculo inscrito. O una U, ¿vale? Entonces, pues cualquiera de estas tres letras pues significa eso, nos da información sobre tolerancia y sobre el tamaño, ¿vale? Al ser el círculo inscrito, pues el tamaño que tiene esa plaquita. La N nos hace referencia a la sección, ¿vale? Si es plana, si tiene el rompevirutas, si tiene uno por un lado o tiene en los dos lados, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el tipo N es este de aquí, que es una plaquita totalmente sólida, sin rectangular de sección, ¿vale? Sin ninguna forma, ¿vale? Bueno, o ya la X, que sería un diseño especial. Y ahora ya vamos pues a lo que nos hablan del tamaño de la plaquita, o parámetros relacionados con todos los que hemos visto anteriormente en el ángulo, etc., ¿no? Entonces tenemos el tamaño de la plaquita, que se mide una vez más por el círculo inscrito. Entonces, si es tipo 11, si es tipo 11 nos iríamos... A ver, un momentito, aquí falta algo, ¿no? Ah, vale, tipo 11 sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos hemos dicho que es tipo T, que es triangular, nos vamos a la columna T, buscamos el 11, y eso quiere decir que tiene un diámetro inscrito de 6,35, con esa tolerancia que hemos visto anteriormente, ¿vale? 3 significa el espesor, entonces 0,3 significa que el espesor es de 3,18 milímetros, ¿vale? Si fuera un 0,2 o un 0,6, pues iríamos al espesor correspondiente. Si es el ítem 7 hace referencia al radio de la punta, a ese acuerdo que hemos visto, ¿vale? Pues un 0,8 significa que tiene un 0,8 milímetros de radio. Y después T es el tipo de filo que tiene, ¿vale? Pues en este caso, si nos dicen que es una T, es que tiene pues este remate final, ¿vale? Y tiene pues eso con la forma correspondiente.
Y por último, el N es el sentido de avance que nos permite, ¿vale? Entonces, R pues sería el avance para cilindrar, ¿vale? O sea que, perdón, R es que puede ir hacia la derecha, ¿vale? Right. L es que puede ir hacia la izquierda, left. Y cuando puede ir hacia los dos lados, pues N, ¿vale? Que luego será neutro o vendrá de alguna palabra similar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ese sería para los portaplaquitas, ¿vale? O sea, para las plaquitas, y aquí tenemos para la nomenclatura para el portaplaquitas, ¿de acuerdo? O sea, la plaquita es lo amarillo y el portaplaquitas, pues es la herramienta que lleva la plaquita, ¿vale? Entonces, pues la P nos hace referencia al sistema de sujeción, que hemos visto que había 4, el C, M, P y S, ¿vale? Que hemos visto que el C es con una brida exterior, el M es con una brida exterior más el pasador, ¿vale? El P es solamente con pasador y S es con tornillo, ¿de acuerdo? Son los 4 tipos que hemos visto anteriormente. Entonces, si nos dicen que es P, pues es el del pasador con agujero. Después, la C nos diría el tipo de portaplaquitas que podemos alojar, ¿vale? Pues si es tipo C, pues ya hemos visto que era de 80 grados. L es el tipo de portaherramientas y puede ser interior, exterior, ¿vale? En este caso, pues esta letra hace referencia a cualquiera de estas que hemos visto antes, A, B, D, F, G, ¿vale? Pues en función de la forma, en este caso nos dicen que es L, por lo tanto es esta forma de aquí, que además nos permite, como veis en el dibujo, pues tanto refrentar como cilindrar en una dirección. Después está el ángulo de incidencia, lo mismo que antes, con las mismas letras que antes. R nos da el sentido de avance, ya hemos dicho R de right, de derecha, L de left y N de neutro. Y bien, después ya tenemos dimensiones relacionadas con el portaplaquitas, ¿vale? Que viene relacionada con la anchura, ¿vale? El 16 la altura del mango, la anchura del mango, que veis aquí, la longitud de la herramienta, que esto también es importante porque, claro, eso nos permite el fijar la herramienta pues, a la mesa portaherramientas del torno. Y por último, la longitud de la arista de corte, que es esa longitud del filo. Bueno, pues en este caso 0,9, pues iríamos a la forma que nos han dicho, que es tipo C, ¿vale? Y veríamos el 0,9, que es de un diámetro inscrito de 9,52, ¿vale? Que nos da el tamaño. Y después, si tenemos portaplaquitas interiores, pues lo mismo, ¿vale? Tipo de mango, diámetro de barra, ¿vale? Son igual, tienen pues una nomenclatura similar, ¿vale? Longitud de la herramienta, ¿vale? Pero solo que utilizan otra nomenclatura. El tipo de sujeción, ya hemos visto, ¿vale? Brida, pasador, pasador más brida y tornillo. La forma de la plaquita, ya también lo hemos visto. El ángulo de posición, el ángulo de incidencia, el sentido, el movimiento de la herramienta y por último pues la longitud del filo de corte, ¿vale? Serían las nomenclaturas tanto de las plaquitas como de los portaherramientas, tanto exteriores como de los portaplaquitas, tanto exteriores como interiores. Bien. Bueno, pues aquí tenéis la posibilidad de hacer algún ejercicio, si abrís el enlace a estas fotos, ¿vale? Simplemente para que podáis practicar un poquito, pues aquí tenéis la opción de... A ver, alguien... Bien, una persona me pregunta por el examen. Eso, si os parece, lo haremos en otro momento, ¿vale? Ahora estamos en clase y ya después, al acabar la clase, si queréis, preguntáis dudas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis pues varios ejemplos. Bien, entonces, dice, ¿cuál es la forma de la plaquita? ¿Vale? Pues si podemos ir al botón de ayuda que nos da nos lleva a la transparencia anterior, ¿vale? Y entonces, pues ya veréis, dice, bueno, ¿cuál es la forma de la plaquita de esta plaquita de aquí? Pues es una plaquita, como veis, de forma de rombo, ¿vale?
con 80 grados, pues bueno, pues parece que sea la C, ¿no? Pues vamos a ver si es la C. ¿Vale? Si es la C. Entonces corregimos y nos dice que está bien, ¿vale? Perfecto. Incluso yo creo que en la solución nos da un feedback que es interesante, pues, que nos dice por qué es la C, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿cuál es el ángulo de incidencia? ¿Vale? Bueno, pues vamos a la ayuda para saber cuál es la nomenclatura del ángulo de incidencia y lo que vemos en este caso es que es de 0 grados, ¿vale? Porque la incidencia es esta de aquí. 0 grados, pues eso, la letra que corresponde a 0 grados es, lo vemos ahora, y es precisamente la N, ¿vale? Pues N. ¿Vale? Que está correcto. Dice tolerancia de fabricación, ¿no? Pues vamos a hacer la ayuda. Es el siguiente ítem, es la G. Entonces la tolerancia aquí dice que, ¿vale? Puede ser de 0,13. Si es M, o sea, bueno, 0,025, de 0,05 a 0,15 en el caso de la M, y en el caso de U de 0,08 a 0,25, ¿vale? Y el círculo inscrito, vamos a la figurita, pues aquí el círculo inscrito nos dicen que es de 12,7 y que la tolerancia es de 0,08. Vale, pues 12,7 y 0,08, pues vamos a ver. Pues es 12,7, 0,08, pues sería esta segunda familia, ¿vale? Que es la de las M, ¿vale? Que es la de las M. Bueno, la verdad es que aquí yo creo que esto vamos a ver, corregir, nos dice que ok. ¿Cuál es la forma de la sección de la plaquita? Pues en este caso un rombo, vamos al siguiente ítem. Vale, nos falta la sección, que veis que es esta de aquí, que tiene pues rompevirutas solamente por un lado, ¿vale? Pues vamos a ver de esa forma exactamente cuál es de todas. Pues sería la M, ¿vale? Que tiene rompevirutas por un lado, pues la M. Corregir, nos dice que ok. Ostras, pero yo ahí veía las dos. ¿Perdón? Ahí veía yo, en esa plaquita había rompevirutas en las dos partes, ¿no? Me pareció. No, está solamente una parte, en esta. En la otra no hay... Ah, en la otra cara, vale, vale. ¿Vale? O sea, siempre si tiene por los dos lados, ¿vale? Pero no por la parte de arriba, eso sería la parte de arriba, esta es la parte de abajo, por decirlo, ¿vale? Y perdona, otra cosa. Sí. En el ángulo de incidencia de la plaquita, ¿por qué 0 grados? Porque, no me ha quedado claro esto. Sí. A ver. O sea, que decir, el corte, ¿vale? Se producirá con esta dirección, ¿vale? Porque tal y como estaría puesto en la portaplaquitas, ¿vale? Estaría puesto con ese sentido. Para que tuviera un cierto ángulo de incidencia, tendríamos que estar hablando de que el corte, el filo estuviera aquí y tuviera entonces un cierto ángulo de incidencia aquí al lado, ¿vale? Pero como está cortando por aquí adelante, tal y como está puesto, está cortando así, por lo tanto es ángulo cero. O sea, en una plana, en una rectangular se ve claro, pero en un rombo nos cuesta más verlo, ¿vale? Si esto, por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Un momentito, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Claro, lo pongo en un sitio que pueda editar la foto, ¿vale? Un momentito. Vale, si aquí, por ejemplo, esto está siguiendo este eje recto, ¿vale? Más o menos recto, ¿de acuerdo? Si lo pusiera siguiendo un eje así un poco torcido, es decir, con una forma así, así, así y así, esto sí que tendría una cierta incidencia sobre este de aquí, porque realmente la incidencia sería el ángulo que tendrían estos dos ejes, ¿vale? El vertical y el horizontal, que son los dos movimientos que te permite
el eje del torno. O sea, cuando está en la portaherramienta tú puedes mover o así. No tienes más opciones. Entonces, ¿cómo controlas el ángulo de incidencia? Poniendo la plaquita en una dirección o poniéndola con un cierto ángulo de incidencia. ¿Se entiende? ¿Me entiendes, José? Sí, sí. Vale. Sigamos. El código del tamaño de la plaquita, pues vamos otra vez al código ISO, ¿vale? Pues entonces, en este caso, pues nada, tenemos que saber cuál es el diámetro del esto inscrito. Era 12,7, hemos visto antes, si os acordáis. Y estamos con una forma de rombo, pues estaríamos 12,7 y la forma, hemos dicho que era una forma de la letra C. Vale, un momentito, vamos a ver. Letra C. Como veis aquí es que hay que manejar las tablas porque es imposible sabérselo esto, ¿vale? Tipo C, o sea, estamos en el tipo C que es este de aquí. 12,7 pues sería 12, ¿vale? Sería 12, que es el código de tamaño de la plaquita. A ver, corregir, lo hemos hecho bien. ¿Cuál es la anchura de la placa? Pues la anchura de la placa es 4,76, ¿vale? Vamos a ver eso qué código significa. Pues ayuda. 4,76, pues buscamos el 4,76 y 4,76 es el 0,4, ¿vale? Pues 0,4. Y después el radio de la punta, ¿vale? Que es este de aquí. Pues espera, vamos a ver el planito que nos han facilitado. Y es 0,8, ¿vale? Pues 0,8 sería el 0,8, ¿vale? La verdad es que la nomenclatura es más sencilla en este caso porque 0,4 es 0,4, 0,8 es 0,8, 1,2 es 12, ¿vale? Por lo tanto, pues en este caso sería 0,8, ¿vale? Corregir. Bien, pues aquí tenéis, bueno, más ejercicios. Simplemente quería hacer este primero para que, bueno, pues hacer uno juntos, pero que en el fondo, como veis, es identificar formas e interpretar las tablas correspondientes. ¿Vale? No sé si queda alguna duda sobre esto. ¿Vale? Seguimos adelante. Vale. Bien, pues ahora falta cómo amarramos la plaquita. Aquí tenéis una foto, ¿vale? Pues al portaplaquitas, ¿vale? Y el portaplaquitas va a la herramienta. Bueno, pues eso ya lo hemos visto, son los 4 amarres que había. Aquí tenéis una descripción, pues que es muy similar, que hemos hablado de la brida, del tornillo, ¿vale? Pero aquí la verdad es que hay unas fotos que creo que son bastante significativas, ¿vale? Entonces, si vemos este de la brida, pues veis que lo que está pasando es que la plaquita, que es la zona amarilla, está unida por una presión de una brida. La brida es un elemento que presiona, ¿vale? Tú sujetas la brida al portaherramientas y al presionar la brida, pues la brida está apretando la plaquita. En este caso, pues hace palanca sobre el agujero, o sea, es un pasador que hace palanca, de tal modo que cuando entra, pues presiona y sujeta por presión, y aquí es una mezcla de los dos. Además del pasador que hace palanca, además tienes la presión de la brida, ¿vale? Y después, pues por tornillo, pues es lo mismo, pero metiendo un tornillo o sea, fijando la plaquita al portaplaquitas mediante un tornillo, ¿vale? Bien. Pues seguimos, adelante. Después está el amarre de portaplaquitas al portaherramientas, que es lo que ya fija, digamos, el portaplaquitas se fija al torno mediante el portaherramientas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay distintos tipos. Si pinchamos sobre este elemento,
pues podemos ver distintos tipos de amarre, ¿vale? Ahora sí que me gustaría, cuando veamos el vídeo, pues sobre el vídeo, tal y como los tornos que tenemos aquí en la escuela, para que veáis cada uno de estos elementos, porque, bueno, normalmente el portaherramientas suele ser algo parecido a esto, es lo más común, ¿vale? Y la unión, pues suele hacerse, este, digamos, sería un o sea, un ajuste en el que suele haber unos tornillos, como veis aquí, que lo que hacen es como que presionar, ¿vale? El portaherramientas o el portaplaquitas a ese cuerpo que va unido al carro, ¿vale? Entonces, normalmente se hace con presión. Puede ser un sistema como el que veis aquí o cualquier otro tipo de sistema un poquito, digamos, menos sofisticado que ese, ¿vale? Ese portaherramientas, esa fijación es muy importante porque... Pero voy otra vez hacia atrás. Porque fijaros que cuando yo estoy poniendo el portaherramientas dentro de esta fijación, con estos tornillos de ajuste, se llaman tornillos de ajuste, casi yo aprieto más, por ejemplo, este que estoy señalando con el ratón, lo que ocurre es que el portaherramientas, ¿vale? El portaplaquitas puede inclinarse ligeramente hacia arriba o ligeramente hacia abajo. Entonces, ese ajuste final es súper importante porque es donde ya estamos entrando en el detalle, ¿no? En el posicionamiento del punto cero del arranque, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que estar perfectamente nivelado, porque si no nivelo bien, cuando voy a hacer un refrentado, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que vaya refrentando y si lo tengo un poco inclinado, no llegue nunca a refrentar la zona céntrica, ¿vale? Porque me voy o un poquito para abajo o un poquito por arriba. Entonces, estos 3 o 4 tornillos de ajuste son súper importantes y ya veréis que cuando uno empieza a tornear, lo primero que hay que hacer es ajustar esos tornillos de ajuste, ¿vale? Con un sistema amarre como el que se ve aquí o cualquier otro que sea pues un poquito más tradicional, por decirlo así, ¿vale? Bueno, pues hay sistemas modulares, bueno, hay distintos sistemas, pero este insisto que es el más habitual de todos, ¿vale? A ver, que he perdido el recurso didáctico. Vale. Bueno, esto... Bueno, y aquí también sería la selección de las plaquitas, pues que hay unos criterios de selección, ¿vale? Que, pues bueno, van dirigidos, pues fundamentalmente en función del tipo de material. Si abrimos este recurso, ¿vale? Pues bueno, ya hemos visto el tema un poco de la geometría, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente podemos identificar 3 tipos de geometría. La geometría PF, ¿vale? La MM y la KR. Entonces esto, aquí abajo, ¿vale? Pues podemos ver para qué sirve cada una de estas, ¿no? La geometría PF se utiliza generalmente para realización de acabados en acero, ¿vale? Materiales duros, como el acero. El PM, pues es también para... o sea, digamos que la P hace referencia al acero y la F hace referencia al acabado, ¿vale? Si es PM, pues es para acero, pero como veis pone ahí semiacabados o desbaste, es decir, para acabados menos finos, ¿vale? PF sería un acabado fino para acero y PM es acero y con un acabado medio, ¿vale? Más o menos, que es lo que significa un desbaste ligero, ¿de acuerdo? Y PR, pues es también para desbaste, ¿vale? Y entonces, claro, lo que te permite es desbastar mucho, o sea, hacer pasadas de grandes profundidades, quitando mucho material, por eso se gana mucho en eficiencia, ¿vale? Como dice. Bien, y después, bueno, pues PR es lo mismo, pero con unas IP, o sea, estos dos son iguales, son para desbaste, pero uno tiene doble cara y otro solamente tiene una sola cara, esa parte, digamos, del rompevirutas. Y después ya pasamos a las familias de las M's, ¿vale? M es para aceros inoxidables, ¿de acuerdo? Y lo mismo, el F, pues la F significa acabado fino, ¿vale? Por lo tanto es para acabados. El M es para desbastes ligeros y el MR, pues es lo mismo, ¿no? Acero inoxidable, pero para acabados pues,
perdón, para desbastes un poquito más, con mayor eficacia, ¿no? Con mayor cantidad, más bruscos, o sea, con menos finura, ¿vale? Y después lo mismo, está la familia de las CAS, que es para aceros de fundición, ¿vale? Para hierro de fundición, pues lo mismo, la F pues para acabados finos, la M acabados medios y la R pues desbastes más pesados, ¿vale? Entonces, esto simplemente lo que hay que entender es lo que es la P, que es para materiales, pero no os acordáis que vimos en materiales, vimos 3 familias, las P, las M y las K, ¿vale? Los P son aceros, las M aceros son oxidables, son un poquito más duros, y los K pues son las fundiciones. Y la segunda letra hace referencia pues, al tipo de operación que se puede hacer, acabados, desbastes ligeros o desbastes pues, más pesados, ¿vale? Pues eso sería la primera selección. Bueno, esto es lo que vemos de P, M y K, ¿de acuerdo? Bien. Incluso podemos encontrar, cuando compremos unas plaquitas, nuevamente, pues vienen con unas referencias, eso depende un poco de las marcas, ¿de acuerdo? Pero fijaos que aquí tenemos las 3 familias de aceros, los P, los M y los K, ¿vale? Y entonces, pues, en función del tipo, ¿vale? Que sería del 1 al 40, que es en función de, esta tiene mayor resistencia al desgaste y la tenacidad va de mayor a menor, ¿vale? Pues en función del tipo de acero que estemos mecanizando, pues podemos utilizar una familia u otra, ¿vale? El GS 4015, pues este puede mecanizar aceros desde P01 hasta P30, ¿vale? Porque viene pues toda esta familia. Si cojo un GC 1025, como este de aquí, pues puedo mecanizar Ms, es decir, aceros inoxidables, desde tenacidad desde 10 hasta 30, hasta, bueno, 5 hasta 25, más o menos, que lo ven aquí en la derecha. ¿Vale? Entonces tenemos, pues bueno, una tipología, ¿vale?, que son de materiales que lógicamente son más resistentes o menos para poder mecanizar materiales que tengan una mayor o menor resistencia, ¿vale? Bien, y después están las características geométricas, que yo creo que, bueno, ya hemos visto bastante sobre el tema, ¿vale? Al repasar la ISO, que si queréis esto, pues podéis, pues en casa, como son ejercicios autocorregibles, pues simplemente podéis practicar un poquito más, ¿vale? No hace falta hacerlo todo, simplemente pues para tener un poquito más de material, ¿vale? Y bueno, esto ya parámetros de corte, lo que había pensado más es la semana que viene, como vamos a hacer la hoja de proceso, pues trabajar un poco en los parámetros de corte más de modo práctico en la hoja de proceso, ¿vale? Durante la semana que viene. Igual que esto, también está relacionado los parámetros de corte con las hojas de proceso, que me gustaría verlo resolviendo los ejemplos que vamos a ver en la tarea, en esa tarea, ¿vale? En concreto, pues lo que me gustaría ver la semana que viene son, lo digo por si queréis echarle un vistazo y así ya venís con las dudas, es en la tarea hoja de proceso, pues aquí tenéis ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿vale? Que son para probar, o sea, uno puede ir probando, ¿vale? Pero en el fondo lo que resuelven son 2 piezas. Pues una pieza, entonces, bueno, pues se dice que hacer una fase en 2, porque claro, por ejemplo, en este caso tengo que hacer la pieza en 2 fases, porque el original tiene este diámetro, entonces lo tengo que coger por un lado, lo cojo por aquí, mecanizo todo esto, después le doy la vuelta, lo cojo por este lado y mecanizo lo otro lado. ¿Vale? Pues te ayuda un poco a pensar y reflexionar sobre eso. La semana que viene lo explicaremos con detalle, pero si alguno quiere ya avanzar un poquito en eso, puede hacerlo, ¿vale? Y también les recomiendo esta semana, si queréis adelantar actividades, pues con todo lo que habéis hecho, hemos visto, el cuestionario se podría prácticamente hacer completo, ¿vale? Os lo podéis hacer ya. Y bueno, esta identificación de operaciones de mecanizado, se os ha puesto unos supuestos aquí, que los tenéis también en los apuntes. En los apuntes, a ver. Se os han puesto unas fotos en las que tenéis que identificar, a ver que se abra. Bueno, en concreto se os ha puesto, así lo podéis trabajar en casa, en concreto.
Aquí tenéis una... Bueno, a ver, está un poquito lento el ordenador. O sea, si pincháis sobre esta foto... Aquí tenéis un ejercicio en el que os van pidiendo qué operaciones de mecanizado hay, ¿vale? Lo podéis hacer aquí, que es probar, porque después el ejercicio que se os ha puesto aquí, que no lo consigo abrir, bueno, la cuestión es que os he puesto ahí prácticamente las mismas fotos que tenéis en ese ejercicio. Entonces, si queréis previamente, pues practicar un poco ese ejercicio, ¿vale? Para después trabajar esta tarea en la que se os pide para cada foto, pues identificar qué tipo de operación es y qué movimiento, ¿vale? Pues qué tipo de avance, si es un avance de cilindrado, refrentado, ¿vale? Etcétera. Entonces, estas fotos son las mismas que tenéis en este ejercicio de aquí, ¿vale? Y que aquí lo podéis, pues, trabajar, corregir tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como Entonces, ¿el tipo de operación y el tipo de avance es lo mismo? no, el tipo de operación es alguno de estos, al final, cilindrados, refrentados, ranurados, etcétera, ¿vale? Tiene que ser uno de estos de aquí. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo esta? ¿Seríais capaces de saber qué está haciendo esta operación? ¿Esta foto? ¿Un refrentado? ¿Eh? ¿Refrentado? Un refrentado, ¿vale? Porque está quitando efectivamente ¿no? Está aplanando la cara, ¿vale? Pues sería un refrentado, ¿de acuerdo? Y después, aquí pues nos está viendo si es este V sub C, A sub P y F sub N fue lo que vimos en la quincena pasada, en la que nos está diciendo el tema del corte, o sea, hay que identificar cuál es el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Entonces, corte, profundidad y giro, ¿vale? Entonces, pues aquí el giro sería el 1, ¿vale? La profundidad, estaríamos hablando del 3 y la velocidad de corte, que sería el avance, sería el 2, ¿vale? Entonces, identificar cada uno de estos movimientos, porque tenéis en todos, tenéis a ver, un momentito. ¿Vale? Tenéis marcado 1, 2 y 3, pues hay que identificar cuál es el movimiento. Entonces, lo ponéis, le dais abajo a corregir, ¿vale? Y podéis ver si está bien o es incorrecto, ¿vale? En la tarea hacemos lo mismo, ¿no? Con 1, 2 y 3, con lo de profundidad. Bueno, simplemente lo escribís qué es cada una de las cosas y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? En vez de poner 1, 2 y 3, ponéis simplemente si es giro, corte, avance, profundidad, etcétera, ¿vale? Tengo aquí a Eduardo, que ya va entrando, que tiene clase ahora con vosotros. Pero una vez más me he pasado de la hora, ya lo siento. ¿Está entendido el ejercicio? Aquí podéis hacerlo tantas veces como queráis aquí y después ya lo hacéis en el Word para subirlo a la tarea, ¿vale? Sí, una última duda. Sí, José, dime. De cara al examen, lo de la quincena 4, todos los tipos de plaquitas con sus ángulos y demás. Bueno, sí, eso si se pregunta algo siempre se os dejará la tabla donde viene toda la nomenclatura, lógicamente. Hay que saberse que la forma de rombo de más de 80 grados es una P, porque vamos, eso, o el triángulo es una P, porque eso no es necesario, ¿vale? Simplemente... De ahí era mi pregunta de antes. Antonio, vale, de ahí. Vale, pues no te preocupes, Antonio, no hay que... Me había asustado con tanto código, la verdad. No, hombre, no, que va. Bueno. Si eso no se lo sabe nadie, eso es simplemente que sepáis interpretar las tablas, ¿no? Si hicieras una pregunta, pondrías la tabla, ¿no? Sí, por supuesto. Okay. Normalmente lo que suelo hacer es, si sale un tipo test, ¿vale? Lo pongo al final en un anejo, una tabla, para que podáis ir allí e identificar los elementos que necesitéis, ¿vale? De acuerdo. Y en cuanto a problemas y cálculos, más o menos es los que hemos ido haciendo, ¿no? El examen tiene una parte teórica de tipo test, ¿vale? Que suele salir de las preguntas de tipo test que estáis haciendo. En todas las quincenas tenéis un tipo test, ¿vale? Ya. Y después la parte práctica es una hoja de proceso, que es lo último que vamos a dar, que damos la semana que viene, y es lo que vamos a ver con detalle, ¿vale? La semana que viene. Quiero verlo o sea, hay un tipo test y una hoja de proceso, ¿no? Y una hoja de proceso. En la hoja de proceso se os pone una pieza, y en la pieza, pues, lógicamente, también va con su simbología. Tenéis que aprender, pues eso, la simbología que vimos en la quincena 2,
sobre los tipos de acabado, ¿vale? La rayita, el circulito cuando no hay nada, etcétera, ¿no? Si es mecanizado, si no es mecanizado, si es corte, etcétera, ¿vale? O sea que hay que saber interpretar planos y a partir de ahí, pues, hacer una hoja de procesos de acuerdo con esas características que pone el plano mecánico. La semana que viene mi idea es que realmente la teoría la hemos dado toda ya, ¿vale? Hemos acabado hoy lo último, que era las plaquitas y todo esto, y la semana que viene haremos un ejercicio práctico en el que vamos a ver una pieza por la arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, ¿vale? Que es lo que entregaréis. Os he puesto una tarea voluntaria con el vídeo de Paco, ¿vale? Del tornero que... Sí, la veré. La clase, que si queréis le podéis echar un vistazo, ¿vale? Que también se habla mucho de estas cosas. Ahí tiene una hoja de proceso, ¿no? También. Sí, os he dejado El una hoja de vídeo. proceso simplemente para que veáis el vídeo, ¿vale? Y después seáis capaces de identificar, bueno, pues cuáles han sido los pasos y los podáis poner en la hoja de proceso, ¿vale? Y después en la quincena 5, de cara a preparar la práctica, os pondré también, o sea, la práctica va a ser hacer una pieza y os pediré que cuando vengáis aquí tengáis pensada la hoja de proceso para que cuando lleguéis aquí sea simplemente aplicar en el torno las operaciones que hayáis pensado en la hoja de proceso. O sea, que lo que queda va a ser todo hoja de proceso, ¿vale? Pero la pieza en sí, ¿no nos das tú las operaciones que hay que hacerle? No, os diré qué pieza hay que hacer y a partir de ahí tenéis que pensar qué operaciones. Lógicamente Vale. os ayudaré, o sea, que Ok, de acuerdo. aprendiendo, lógicamente, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿Tendremos los test abiertos para poder hacerlos durante la quincena de prácticas y practicando nosotros antes del examen? no, lo que suelo hacer es, os pongo un test en la quincena de repaso, os pongo un test con todas las preguntas que hay del mes. Y es un test que no es evaluable, sino que es... sí, que lo podemos volver a hacer. Y vais haciendo tantas veces como queráis, ¿vale? Ok. ¿Más Perfecto. preguntas? No, estaría bien. Así. Vale. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, os dejo que Eduardo me mira ya con mala cara, que lo tengo aquí detrás. ¿Vale? De acuerdo. Vale, hasta luego. Hasta luego.